Principios para la Libertad es el espacio que llega a continuación aquí en vivo y en directo, y si es una redifusión, pues también es el mismo deseo, el poder bendecirles y el poder aprender a través de la palabra. Estábamos hablando antes, a micrófono cerrado, con el pastor Félix, que lo importante es leer y leer. Y más leer. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, como recuerdo ya que creo haber dicho en otra ocasión que citando a Miguel de Unamuno, que concluía en uno de sus artículos, y puestos a leer mucho. Ay, sí. Un poco de lectura es peligroso. Claro. La mucha lectura hace sabio. Claro, porque abre el panorama, ¿no? Yo tengo que confesarme frustrada. ¿Por qué, mujer? Porque nos falta tiempo, ¿sabes? Falta tiempo para todo. Cuando no es una cosa, es otra. Sí. Y al final me falta el tiempo para leer. Pero como que está ahí un par de libros en el escritorio diciendo ven ya, llamándome. Eso. Y qué bonito es leer. Pero no. Y qué bonito es leer. Yo tengo ahora mismo en Torrevieja. Sí. El clima está estupendo, como aquí en Murcia, ¿no? Sí. Y tengo dos patios unidos por un corredizo lateral. Y la verdad es que en el patio delantero me he descubierto su maravilla, ¿no? Ay, qué bueno. Hay una paz ahí para leer. Sí. Hay una paz para meditar, ¿no? Ay. Entonces, en estos días encapotados, pero que hay suficiente luz y no hace ni frío ni calor, sí. Es un deleite. Ay. Así que ahora cuando ya me deje mi nietecita, que me dé tiempo libre, porque ahora las 24 horas la tengo dedicada a ella, pues me dedicaré a leer un poquito también, aprovechando esas horas de la mañana, ¿no? y de la tarde. Porque la verdad es que uno necesita leer. Sí, necesita leer. Otros soñarán con irse, no sé, de vacaciones a las Bahamas o a Cancún, pero para mí el sueño es tener, ¿qué diría yo? Un par de horas para leer. Claro, qué bueno. Que Dios te lo conceda. Sí, pero lo tengo que conseguir. Esta semana lo tengo que conseguir. Claro que sí. Bueno, pues vamos allá con estos principios para la libertad. Con el quinto mandamiento, la segunda parte, ¿no? Efectivamente, la segunda parte de este quinto mandamiento, que decía: honra a tu padre y a tu madre. Eso es. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un mandamiento con promesa, como vemos, el añadido, bueno, no la coletilla, sino el añadido, ya veremos el importante significado de este añadido para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque generalmente se comprende únicamente como una promesa dirigida a los hijos, ¿no? Pero también está dirigido a los padres, ¿no? Y tiene una importante función correctiva, ¿no? Así que, pues sí, este es el mandamiento que nos ocupa y nos habíamos quedado pues en el significado propio ya del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Este es el problema, bueno, no es el problema, este es el tema que tenemos que dilucidar, ¿no? ¿Qué es honrar? Entonces, claro. En la Biblia el tema es muy interesante. Es más que amar incluso, ¿no? Y eso es lo que le pone... Es más que obedecer. Sí, es más que porque incluye todo eso. Incluye todo eso, ¿no? Sí. Uno puede obedecer sin amar y sin honrar. Exacto. Claro. Pero uno no puede honrar sin amar y sin obedecer, ¿no? Ay, qué bueno. Y entonces, pues este es el caso, ¿no? Pues vamos allá al significado del quinto mandamiento. Pues bien, la palabra honrar en hebreo bíblico significa básicamente dar valor, conceder valor, dar peso, dar importancia a alguien, reconocer a alguien como importante. Esto es el significado amplio de la palabra honrar, valorar, ¿no? Cuando la Biblia ordena al hombre honrar, los teólogos y comentaristas del Antiguo Testamento son prácticamente unánimes en aceptar que se trata de algo que no procede de este mundo. No es un valor intramundano, sino que es un valor que procede de otra parte, de fuera de nosotros, del corazón de Dios, ¿no? Honrar es una dignidad que no procede del hombre, ni fue creada por él, y que tampoco puede ser abolida por el hombre. Interesante. Exacto. En un sentido, honrar es incluso más que amar,
porque comprende amar, respetar, cuidar y obedecer. Honrar al padre y a la madre significa, en principio, reconocer el hecho de que uno debe a sus progenitores su existencia biológica y su inclusión y desarrollo en la gran familia humana. Y esto no es poca cosa. No, claro. Ahora, ¿esto tiene alguna condición? Tiene consecuencias. Ajá. Tiene consecuencias, como veremos, ¿no? Y vemos de entrada, ¿no?, que esto de honrar es tan importante que este reconocimiento debe perdurar por toda la vida. Así se expresa en Proverbios 23, 22, donde se dicen: oye a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿vale? Hasta la vejez. Tu padre, tu madre son ancianos, pero tú debes oírlos, considerar sus opiniones y respetarlos y honrarlos hasta la vejez. Generalmente para los padres resulta normal que ellos tengan que cuidar y proteger a sus hijos, mientras que estos no se puedan valer por sí mismos. En cambio, cuando los hijos son adultos, con frecuencia consideran a sus padres, pues, ancianos y débiles, como una carga. En un mundo en el que no existía ni instituciones ni seguros de vejez, pues aparte del cuidado de los hijos, la actitud negativa de muchos hijos hacía que la vida de sus padres corriese un grave peligro, ¿no? Y con los padres también toda la familia. Hoy día, pues mira, los mayores pues tenemos ya nuestra jubilación, no dependemos de nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi abuelo paterno, pues venía por mi casa, tenía 3 hijos, y venía cada día, habían acordado a sus hijos pues ayudarme, y no sé, ellos acordaron que él se pasaría todos los días por la casa, pues era panadero y también nos traía el pan, ¿no? Entonces mi madre le daba las 5 pesetitas que le correspondía para su diario, ¿no? Y mis tíos hacían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bien, hoy ya eso funciona. Qué bonito es eso, ¿no? Sí, es bonito, pero claro, también puede ser doloroso, porque había hijos que no podían darle a sus padres, ¿no? Claro. Y no podían sostenerlos. Entonces, imagínate, pues tú, el anciano, ¿no?, que no podía recibir de sus hijos porque, francamente, ellos no podían darlo. Entonces, esto era un problema, ¿no? En grande, el que los hijos descuidaran el cuidado, la honra de los padres, o simplemente pues no pudieran atender ciertas necesidades de los padres ancianos por falta de recursos, ¿no? Como ya decíamos al principio en el programa anterior, este mandamiento no tiene que ver en primer lugar con el niño, ni el adolescente, ni el jovencito, sino que está dicho al hombre adulto que tiene padres ya en una edad en la cual necesitan pues el apoyo de ellos, ¿no? O sea, que tienen padres ancianos. Y como hemos dicho, no existiendo en aquel mundo antiguo pues de seguros de vejez, de jubilación, ni nada de eso, pues en fin, los padres que no hubiesen ahorrado o que fueran simples obreros, lo tenían muy mal. Si los hijos no abrazaban en su corazón este mandamiento de honrar al padre, ¿no? Y en segundo lugar, el pueblo de Israel interpretaba el procrear, o sea, el dar vida, como una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios, ¿no? De ahí que la relación hijos-padres revista una mayor significación que la simple relación humana. Es una bendición. Por eso los judíos estos superortodoxos, cuando vas a Israel, sobre todo los ves en Jerusalén y en algunas ciudades muy judías del norte, pero sobre todo en Jerusalén, y vas por el barrio judío, pues siempre aparecen en destino al templo, bueno, destino al Muro de las Lamentaciones, que para ellos no es Muro de las Lamentaciones, así lo hemos bautizado nosotros. Para ellos, ¿sí? Sí, para ellos el Muro de la Alegría no tiene nada que ver con Lamentaciones, ¿no? ¿Para ellos el Muro de la Alegría? Sí, el Muro de la Alegría es una satisfacción, ¿no? Para nosotros, Lamentaciones, ¿no? Porque parece que nos están lamentando siempre que están orando. Sí. Con sus quejillos, ¿no? Fíjate. Nos están orando. Qué curioso. Bien, pues lo propio es ver al marido y a la mujer, el marido un poquito andando rápido, con sus sombreros, sus atuendos típicos, y la mujer empujando el carrito del niño, donde va uno o a veces hasta 2.
gemelos, y dos más de las manos del padre, o sea, 2, 3, 4 niños, hasta 5 niños se pueden contar con facilidad, ¿no? Estos son estos judíos ultraortodoxos que la mujer siempre está embarazada. Sí, mientras que tiene edad, mientras que tiene edad, dan a luz a uno, inmediatamente el otro, sí, ¿no? Sí, ellos que lo toman esto al pie de la letra. La bendición de Dios, ¿no? Exacto, sobre bendición ellos. de Dios. Bueno, también era que los judíos de aquella época, ¿no? Bueno, ellos todavía hoy continúan esperando al Mesías. Y el Mesías tiene que ser un hijo de Israel. Entonces, para las mujeres sería una inmensa satisfacción, para un padre igual, ¿no? Y pues hemos dado a luz al Mesías, ¿no? Sí. En fin, eso ya pasó porque ya Cristo vino, el Mesías vino, aunque ellos no lo hayan reconocido. Ellos lo siguen esperando. Ellos lo siguen esperando, sí, pero vendrá de otra manera ya. Vendrá como el juez y no vendrá como... Bueno, también vendrá se provocará por la gracia de Dios y por el amor a los padres, ¿no? Se provocará Dios. Hará que ese pueblo se convierta masivamente a él, tal como dice Romanos 11, el apóstol Pablo en Romanos 11, ¿no? Así que hay un momento todavía para Israel, y ese pueblo está todavía ahí, y Dios tiene un proyecto con él. Totalmente. Un proyecto final, un proyecto que cambiará por completo, ¿no?, la vida en la tierra, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque si su exclusión, la exclusión de los judíos del Evangelio de la Gracia, resultó en gloria, ¿no? Significó pues el nacimiento de la Iglesia, la predicación del Evangelio a los gentiles, la inclusión de los gentiles en el misterio de la salvación. ¿Qué no será su inclusión sino vida de entre los muertos? O sea, que imagine tú lo que le viene a este mundo, o sea, vida de entre los muertos, ¿no? Qué hermoso. Lo que ha traído el Evangelio a las naciones gentiles, a nosotros. Los gentiles somos todos los que no somos israelitas, ¿no? Sí. Judíos, bueno, no judíos, sino israelitas, ¿no? Porque el judío es el que profesa la religión de Israel. Y Israel, pues, hay israelitas que son ateos también, ¿no? Y que tienen otras ideas, ¿no? Ya. Pues bien, esa conversión masiva se hará según Romanos 11, y entonces ya nos llevamos un deber para leer Romanos 11. Exacto. Ahí vemos cómo Dios tiene un proyecto todavía con este pueblo, ¿no? Muy bien, según el tenor bíblico, los padres constituyen un instrumento en las manos de Dios para dar vida a sus hijos. En primer lugar, la vida física, ¿vale?, al engendrarlos, y después la vida espiritual, al transmitir a los hijos el testimonio de las obras de Dios a favor de ellos y de sus antepasados. Por medio de este testimonio, los hijos deberían ser incorporados a la fe de los padres y recibir las bendiciones resultantes de la alianza de Dios con Israel. Esta responsabilidad de los padres como transmisores de la gracia divina acrecentaba la importancia, o sea, la honra, el valor de los mismos, y ponía de manifiesto pues el valor de las buenas relaciones hijos-padres. Por eso, ser rebeldes o desobedientes a los padres constituía una ofensa a Dios y una manera de romper el canal por el que fluían las bendiciones divinas hasta el individuo. Vemos, estas rupturas dramáticas, se dan ayer y se dan hoy. Sí. Hay un programa en Telecinco, ¿no?, en Rocío, Vivir para Contar para Vivir, ¿no? Sí. Contar para Vivir, ¿no? Bueno, pues están atentos a todo ello, periodistas serios, gente muy responsables, profesores universitarios, psicólogos, psiquiatras, gente de todas las disciplinas académicas, políticos también. Y yo ayer pude ver un poco y ver la tragedia que vive esa madre con esa hija. Sí. Una relación rota. Bien, vale. La madre ya tiene conciencia de que eso está roto y que ella ahora mismo no puede retomar esa relación. Pero la hija parece que lo tiene muy fácil, lo ve muy claro, ¿no? Y no ha manifestado ninguna señal de arrepentimiento, porque le dio una tremenda paliza a la madre que la mandó al hospital con 15 años. Ajá. Sí, y entonces resulta de que no hay ninguna manifestación de dolor, sino en la idea de que la mamá, las cosas no son como tú las ves, ¿no? Claro. Entonces hay cosas muy extrañas, muy raras, muy dolorosas, ¿no? Sí, yo creo que se ha perdido mucho ese respeto formal con el que nos hemos criado unas generaciones anteriores, ¿no? Eso de incluso llamarle usted al padre, a la madre, en el habla, aunque se ha perdido, aunque no esté totalmente de acuerdo con eso, pero
pero era ese respeto, esa formalidad al dirigirse al padre y a la madre, esa honra, ¿no? Y en los definitiva. temas, efectivamente, y los temas que se trataban. Hoy día yo he escuchado a personas muy cercanas a mí, amigos míos íntimos, hablar con sus padres, teniendo ellos 25, 30 años, Sí. hablar con sus padres con unas palabras tan soeces, Sí, tan vulgares, sí. tan feas, que es que afrenta que yo, o sea, yo no le permito a mis hijos que hablen así delante de su madre. No, Simplemente claro. no se lo permito. Claro. ¿Vale? Entonces resulta de que por ahí comienza la violencia. Ujú. Por la pérdida del respeto en las palabras. Sí. Las palabras, Ese trato. después las formas y finalmente todo se echa a perder, se malogran las relaciones, ¿no? Sí. Pues bien, esta relación, como decía, ser los padres los transmisores de la vida espiritual de los hijos, al contarles las historias de Dios con Israel, al transmitirle la fe por los relatos bíblicos, ¿no? Por las historias bíblicas, la transmisión de las historias bíblicas, eso resaltaba enormemente la importancia de que ese vínculo padres, hijos, madres, hijos, estuviera bien fuerte, ¿no? Porque el que quebrantaba este mandamiento se quebrantaba a sí mismo y se autodestruía. Los padres transmitían a sus hijos la vida espiritual, además de la física, por el testimonio de sus experiencias de fe con Dios, al instruir a los niños en los principios de la palabra divina. Esto tenemos que rescatarlo y tenerlo muy presente nosotros, los evangélicos, los cristianos evangélicos de hoy, ¿no? Tenemos que hablar a nuestros hijos y a nuestros nietos de la palabra de Dios. Tenemos que contarles las historias bíblicas, tenemos que invitarles y inducirles a que lean pues literatura cristiana y sobre todo a que lean la Biblia, que sean buenos lectores de la Biblia, ¿no? Manifestarles nuestro aprecio por la Biblia y animarlos, y a la vez que pedimos a Dios que despierten ellos también esta necesidad, ¿no? Porque no es un automatismo que todos los niños que sean instruidos en la obra bíblica pues lo van a aceptar. Fíjate la diferencia entre Esaú y Jacob, por ejemplo, ¿no? A uno le interesaban las cosas de Dios y el otro vendía las cosas de Dios, las más sagradas, por un plato de lenteja. O sea, una persona sin sensibilidad espiritual. Si tienes un hijo así, por mucho que te empeñe, pues difícilmente lo vas a conseguir, pero lo tuyo es... Pero bueno, algo se podrá hacer, ¿no? Algo se podrá hacer. Yo estaba escuchando antes un testimonio de una mujer que había perdido sus gafas y estaba 6 meses sin encontrarla, y un día llegó a la iglesia y dijo: por fin, pastor, encontré las gafas. ¿Y sabe dónde estaba? En la Biblia. 6 meses sin leer la Biblia. 6 meses sin leer la Biblia. ¿Cómo no se puede estar sin leer la Biblia tanto tiempo? No se puede dar. Qué buena lectora bíblica era mi madre. ¿Sí? También mi padre, pero mi madre era una lectora bíblica estupenda. Por la mañana, cuando nosotros nos íbamos al trabajo, ella abría su Biblia y se sentaba y la tenía, en fin, al final siempre. Las páginas de 1000 anotaciones, ¿no? Ella, no sé qué, qué bonito es eso. Esa es la gran riqueza, el gran valor de la fe evangélica o protestante, ¿no? Que no se nutre de novenas, ni de leyendas piadosas, ni de vida de santos, a las que han adornado con un montón de virtudes que posiblemente no tenía, sino que se alimenta y se sostiene de la palabra de Dios. De esa palabra que en un momento desata su poder en nuestra vida y nos transforma, ¿no? Porque la palabra es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Y es viva. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Totalmente. Entonces, cuando esa palabra te cala, te transforma. Sí. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Entonces, animamos desde aquí a nuestros oyentes a que sean lectores de la Biblia. Lectores fieles de la Biblia, que hagan un plan de lectura, que te leas un capítulo del Antiguo Testamento todos los días, o 2 capítulos del Antiguo Testamento y después otros 2 o 3 del Nuevo Testamento, y así los vayas pasando, ¿no? Bueno, hay un montón de planes de lectura para llevarlo cómodamente en todo el año, para leer la Biblia en un año. Efectivamente. Pero tampoco hace falta recurrir a un plan. Es que no tengo plan, no sé ahora cómo voy a leer la Biblia. Tú abre
sobre la Biblia, lee hasta que te canse, hasta que pierdas la atención leyendo, empezando por Génesis, unos cuantos capítulos, y después te pasa al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y lee uno de los Evangelios, ¿vale? Y después, después de leer un par de capítulos del Evangelio, lee una de las epístolas. Empiezas así, ¿no? Y entonces, Antiguo Testamento, Evangelios y Hechos, otro par de capítulos, y después te pasa a las epístolas, hasta que llegues a Apocalipsis, ¿no? ¿Y eso tampoco llevará mucho tiempo? No roba tanto tiempo. Roba tanto, de las 24 horas del día. De las 24 del día, ¿no? Y entonces, pues, oye, mira, simplemente un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo de los Evangelios y un capítulo de las epístolas. Qué bueno. Eso no lleva tanto tiempo, ¿no? ¿Sabe que el pastor Fernando siempre nos decía, hay un proverbio para cada día? Sí. 31 proverbios, exacto, uno por día. Exacto, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que ser lectores, asiduos, y siempre pidiéndole a Dios esa gracia de que su palabra nos cale. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es lo que decía, o la oración que elevaba el salmista, el creyente del Antiguo Testamento, cada vez que abría la palabra de Dios para leerla, ¿no? Sí. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque a veces nos pasa que estamos al lado de un manantial, de una fuente, estamos muertos de sed, y hay un manantial ahí que está fluyendo su agua, que puede darnos la vida, y nosotros no lo vemos. Este fue el caso de Agar, y dice que se moría de sed y clamó a Dios, y entonces Dios abrió sus ojos y vio un manantial. A veces, pues, eso es lo que hace la palabra, nos pasa, ¿no? A veces me pasa. Abre los ojos. No, tenemos que abrir los ojos. Y tenemos, señor, yo me paso cuando voy al frigorífico, le digo a mi mujer, ¿dónde está la manteca? ¿Dónde está esto? Ahí está, en el frigorífico. Pero voy al frigorífico y no lo encuentro. Pero ¿dónde está? Está ahí en el frigorífico. Pero voy otra vez. Oye, que no lo encuentro. Por favor, dime dónde está en concreto, en qué parte está, arriba, abajo, en la tabla del medio. En la tabla del medio, y voy otra vez a la tabla del medio, y no lo veo. No lo veo, y oye, es que no lo veo, que está en la tabla del medio, y vuelvo y no lo veo, y entonces viene ella, pues digo, por favor, ven aquí, y viene y dice, mira, aquí está, ¿lo ves? Ahí está. Y estaba delante de mis narices. No sé por qué me suena a mí mucho eso. Te suena, ¿verdad? O sea que, sí. Eso es lo que... Y si eso nos pasa con las cosas materiales que tenemos delante de los ojos, imagínate con las verdades espirituales y con estos tesoros que encierra la palabra de Dios, que a veces están ahí y no lo vemos. O sea, no sabemos aprovecharnos de ello, porque nuestros ojos, en nuestro entendimiento está pues no sé, entenebrecido, nublado en ese instante por lo que sea, ¿no? Entonces, no olvidemos nunca de elevar una oración sentida, sincera, no a forma de abracadabra, ¿no? Sino como una cosa, pues, que sale del corazón. Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender la riqueza de tu palabra, pueda ver tu gloria en tu palabra, ¿no? Y entonces, a veces ocurre que un texto bíblico en el cual tú, que le has leído 40 veces y no te ha dicho apenas nada, sí, ¿vale? ¿Sabes lo que es? Y se te clava en el corazón y en la mente y dices, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y te habla con un poder maravilloso, ¿no? Qué hermosa la palabra de Dios. Bueno. Dice, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. Efectivamente. Y tengo otra cosa muy bonita que le estoy dando vuelta a la cabeza. La leí hace un par de meses. Dice, no eres tú el que lees la Biblia. Sí. Es la Biblia quien te lee a ti. porque, totalmente de acuerdo. Porque va revelando lo que hay en tu corazón, va revelando lo que hay en tu mente. La Biblia hace que tú te descubras a ti mismo. Totalmente. Como un espejo, ¿no? Exacto, como un espejo, ¿no? Y nos vemos cómo estamos. No eres tú quien lees la Biblia. ¡Qué bueno! Es la Biblia quien te lee a ti. Oye, pues es verdad, ¿no? Muy bien, pues qué bonito, ¿no? Pues bien, vamos a acabar este apartado, ¿no? Y en relación con él, pues tenemos que decir que, en tercer lugar, los padres protegen la vida de sus hijos, preservándoles de errores y peligros gracias a su propia experiencia vital, ¿vale? La experiencia de que han hecho acopio los padres, la experiencia vital, pues es tremenda. Los hijos, cuando tienen, en fin, son adolescentes, mi padre es un tonto, mi padre no sabe nada. Cuando son ya son jovencitos, entran ya a los 20 años, bueno, mi padre, algo sabe. Cuando tienen 30 años, oye, mi padre no es tan tonto. Y cuando ya tienen 35, yo, qué sabio es mi padre. Pues eso es lo que nos pasa un poquito, por la experiencia. Hay un refrán que dicen que más sabe el diablo por viejo
que por sabio, ¿no? Sí. Y es verdad, la experiencia, y esa experiencia la tienen los padres. Los padres tenemos que valernos de nuestra experiencia para decirle a nuestros hijos, incluso, qué pueden hacer con sus vidas, en qué dirección pueden orientar sus vidas, ¿no? Claro. Y entonces, pues, yo recuerdo que hay padres y niños que están estudiando carreras universitarias, invirtiendo ahí una cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero, y están estudiando carreras que después no les van a servir para nada, porque no tienen ninguna salida. Vale, que si estás estudiando lo que te gusta y bien, de acuerdo, después hará lo que quiera con tu vida y vas a disfrutar porque has elegido lo que... Pero tampoco estás muy convencido de que eso sea lo que les guste. Simplemente han elegido ese camino por lo que fuere. Y finalmente, pues, como padres tenemos que decirle, hijo mío, intenta pues estudiar algo que tenga después una salida, una compensación laboral y económica, y no pierdas tu tiempo, un tiempo tan valioso y unos esfuerzos tan grandes en nada. Para nada, ¿no? Y con eso, pues muchas cosas. Por supuesto que los hijos no nos van a escuchar, muchos de ellos no nos escuchan, pero a veces sí, a veces dicen que no nos escuchan, pero después piensan y hacen lo que les decimos, ¿no? Sí. Eso es lo que ocurre, ¿no? Sí. Pues bien, eso, los padres pues transmiten la vida física a los hijos, ese es el primer punto. Eso los hacen de tremenda honra y valor para nosotros, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Segundo, los padres, además de la transmisión de la vida física, transmiten la vida espiritual de alguna forma, porque ellos nos hablan de la palabra de Dios, nos llevan a la iglesia, nos enseñan a orar. Mi nietecita con 2 años y medio lleva ya, bueno, ya esto lo hace ya desde hace un montón de meses. Venga, vamos a orar. Vamos a ver, se monta en su silla ahí, rápidamente escala como un mono, y es un encanto ver ahí. Venga, vamos, amén. Amén, venga, vamos a dar gracias. Y yo también, ¿no? Y la verdad es que... Son muy valiosos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, esa naturalidad con la que ellos aprenden a dar gracias a Dios, ¿no? Nuestros niños no se van a dormir a la cama sin dar gracias a Dios. Estupendo. Y pedirle que los sueños Dios. Yo he orado muchas veces con los niños pequeñitos. He orado muchas veces. Eso es muy bonito. En la litera, uno por arriba y otro por abajo. Venga. Eso es muy bonito y les llena a ellos también de mucha paz, de mucha seguridad. Transmiten mucha seguridad. Sí, totalmente. Bien, pues entonces transmite la vida física, la vida espiritual y además protegen la vida de sus hijos, preservándolos de errores, tanto físicos como seculares, como espirituales, ¿no? Así que la familia constituye para el niño pues una especie de segundo seno maternal donde el infante se siente seguro y donde puede ser feliz recibiendo el calor humano y el alimento que le permiten desarrollarse con normalidad para enfrentar la vida con éxito. Tremendo el significado de la familia para los niños. Y tengan presente, nuestros queridos oyentes, que cuando suceden divorcios, todo esto se rompe. Todo esto se rompe y los niños lo cuestionan todo. Entonces, con el divorcio tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? A veces serán divorcios inevitables, porque la vida es así, nuestro corazón es así, pero algunos que no lo tengan claro, que empiecen a jugar con esa idea, que piensen en el derecho de sus hijos. En el derecho físico y emocional, en el derecho espiritual y en el derecho, a la protección de la vida. Y se lo pensarán 2 veces. Por todo lo dicho, los hijos deben honrar a su padre y a su madre, lo que en sentido bíblico significa tomarles en serio, valorarles justamente y tenerles en estima y consideración. Prácticamente significa proveer a sus necesidades materiales. Nuestros bienes materiales deben estar a disposición de nuestros progenitores, pero significa también tener comunión con ellos. Tenemos que tomarnos tiempo para ellos y hacerles compañías. Es posible que después de la muerte de algún padre o del padre o de la madre, el que se haya quedado aquí, de la pareja, ¿no? Pues se sienta solo y sufra por ello, teniendo un deseo más intenso de tener una relación con sus hijos, ¿no? Entonces es importante esa visitación, es importante
pues esa relación. Hay hijos que lo hacen maravillosamente, no pasan un día sin hacer la visita al padre o a la madre, o a los dos, ¿vale? Pues bien, vamos a contemplar ahora la promesa que encierra o que va acompañada con el mandamiento que acompaña. Siempre nos vamos a esa promesa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero vamos a ver su significado más profundo, ¿no? Esta es una de las singularidades de este mandamiento, la promesa que le acompaña al final, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la intención de esta promesa? ¿Qué es lo que pretende? Pues enfatizar acaso la significación del mandamiento, resaltando la importancia de la posición del padre y de la madre frente a los hijos. Mira lo importante que son los padres. Yo, que para que tomes conciencia de ello, te doy una promesa. ¿Vale? De ser así, el mandamiento tendría por único centro al padre y a la madre. Ya. Ambos estarían protegidos y sus derechos garantizados en la vejez por dos círculos concéntricos. Primero por el mandamiento y segundo por la promesa. Dos círculos concéntricos, uno dentro de otro. ¿Vale? Si es que los padres son los únicos destinatarios de este mandamiento. Según esta interpretación, la promesa tendría únicamente una función de refuerzo y el mandamiento tendría un único destinatario, serían los hijos. ¿Vale? Pero esta interpretación, como muestra la historia de las familias cristianas, encierra un gravísimo peligro, que consiste en que padres egoístas se valgan del mandamiento como un instrumento de presión para obligar a los hijos. El resultado ha sido hijos oprimidos y independientes y dependientes, incapacitados para la vida matrimonial y también para la vida social. Escuchaba a una hermana decir, es que los hijos de estos hermanos no han sido educados para pensar, sino para obedecer. Y tenía razón. Sí. Tenía razón. A veces, lamentablemente, hay patriarcas de estos anticuados todavía viviendo en el siglo XXI que desproveen a sus hijos de toda capacidad pensante crítica. Y exigen ellos una obediencia ciega, absoluta e incondicional. Esto no es ser cristiano. Esto no es de cristiano. Eso es muy peligroso también. Es muy peligroso. Muy peligroso porque hay muchos hijos tarados de alguna forma por esta mala educación que han recibido de unos padres autoritarios, ni patriarcal, sino autoritarios, déspotas, francamente, ¿no? Que han hecho un daño, ¿no? Explique la palabra tarado, o sea, con tara. Sí, se con tara, efectivamente, tarados, con tara. El significado de tarado por aquí es como que no está bien. Sí, tarado es que ha sido cortado. No está bien porque son criaturas que no están capacitadas para pensar. Exacto, no piensan críticamente, no cuestionan las ideas o las órdenes de algún superior, porque es que de la autoridad de los padres emana bíblicamente las demás autoridades. Las autoridades de los gobernantes. Sí. Emana de este quinto mandamiento. Vaya. ¿Vale? Entonces resulta de que los padres es la génesis de la autoridad. Y entonces ahí empieza la autoridad. Al ser adulto, según la autoridad de los padres, exacto, también se va a reflejar en nuestra vida. O sea, entonces, como se suele decir, de tal palo tal astilla, ¿no? Sí. Pues entonces, en fin, la educación será fundamental. Por tanto, cuidado, padres, con anular la voluntad de vuestros hijos. Y a veces algunos padres lo hacen equivocadamente. Equivocadamente porque hay padres que se dejan poseer ellos mismos por unos pensamientos negativos que dañan a los hijos. Creen que sus hijos los quieren proteger. Conozco a una mujer con 24 años, tenía niño con 22 años, 24 años, y iba con su hijo, se montaba con su hijo en el coche cuando el hijo iba a la gasolinera a poner gasolina. No puede ser. Así es, la conozco literalmente. Claro, los dos sobreprotección, hijos, ¿no? Sobreprotección. Esa sobreprotección es muy mala. Muy mala, ¿no? Entonces, algunos hijos... Haces al hijo inseguro. Exacto, ¿no? Claro, entonces, pues, en fin,
yo conozco lo que eso también es un defecto de mi padre también, ¿no? Esa protección, siempre protección. Tenía 26 años y estaba trabajando para pagar bien la deuda de la casa que habíamos construido todo. Yo me había comprometido también con mi hermano mayor y nada. Y una mañana de un día festivo o libre, no sé si es sábado o festivo, bueno, yo me levanto después de ahí y empezamos a desayunar y nada, que digo yo, Félix, que tú, cuando yo me jubile, le faltaban ya muy pocos años, tú te vendrás con nosotros al pueblo y allí montarás un taller, montamos un taller, trabajamos y tú trabajas tus 8 horas y después toca la campana y llama a la gente para que vengan al culto. Ya está. Y toca la campana. En la España católica tú tocas la campana como evangélico, ¿no? Y la gente viene directamente al culto. Ay, Dios mío, si yo hay algo que aborrecía en la vida, sí, era el hierro. Sí. Estoy tan desde pequeñito, tratando con tanto hierro y me tocaba la campana. Total. Entonces ya, hombre, por favor. Ahí tuvimos un día, ese día tuvimos una refriega, ¿no? Vaya. Quiere dejarme en paz, déjame guiar mi vida, ¿no? Y entonces pues yo finalmente digo, ¿qué había ahí? ¿Había egoísmo? Para él vivir la vida cómoda, claro, o había otra cosa, había falta de confianza en que yo pudiera, en que sus hijos pudieran bien tener, claro, yo no me había echado novia, era un muchacho apuesto, ¿no? Guapo, sí, alto, 1,80 m, en fin, bien hablado, bien leído y bien instruido, y que le pasa que no se eche muerto, pues yo lo tenía muy claro. ¿Para qué quería yo echarme una novia cuando había visto los sufrimientos de mi hermano? Pues, que después no podía atenderla porque tenía unos compromisos económicos y yo quería irme al seminario. Yo no quiero echarme una novia para que después no me impida ir al seminario, ¿no? Por tanto, yo tenía claro que si me echaba novia era durante el seminario. Y efectivamente, o después, ¿no? Y efectivamente fue así, ¿no? Fue así. Entonces, no es que no había ninguna nada raro minusvalía ni nada raro, simplemente esa convicción profunda, claro, de que por un par de veces me enamoré y yo tenía la desgracia de enamorarme siempre de mujeres que no eran creyentes, ¿no? Vaya. Y que no podían acompañarme en ese camino. Por tanto, sufrimiento y se acabó. Me pongo la capucha por encima, miro al suelo y no pongo los ojos en ninguna, porque entendía que Dios me llamaba al ministerio, ¿no? Y así fue, y así lo hice. Por tanto, cuidado con esos padres sobreprotectores que se equivocan en valorar las capacidades de sus hijos. Sí. Y todo este sufrimiento, ¿de dónde ha sido generado? En parte ha sido generado por una interpretación equivocada de la promesa. Este mandamiento con promesa no es comparable a lo que hemos dicho, 2 círculos concéntricos, un círculo dentro de otro, protectores de un mismo centro. 2 círculos, en el centro, un punto al cual pretenden proteger, cuya protección sirve, sino que en realidad se corresponde con la imagen de una elipse. Sí. Es algo oblongo. Y esta elipse pues tiene 2 extremos y en cada extremo pues hay 2 puntos. Uno se corresponde con el mandamiento destinado a los hijos. En un extremo de la elipse encontramos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el segundo punto se corresponde con la promesa. En un punto el mandamiento, en el otro la promesa. Y esta promesa va, creemos, dirigida a los padres. Recuerda a estos que es la voluntad de Dios que sus hijos tengan larga vida sobre la tierra y les vaya bien. De manera que la promesa tiene que ver con el derecho de los hijos adultos a la vida, a una vida digna y libre. Así que cuando los padres impiden con su egoísmo el desarrollo de la vida de sus hijos, están atentando contra la promesa divina. El mandamiento, pues, es un doble mandamiento, un mandamiento dirigido a la vez a los hijos y a los padres. ¿Vale? Qué bonito, sí. Y esto es muy importante porque, bien, a veces en algunas casas se ha quedado la hija soltera y siempre está en la familia la hija soltera, ¿no? Y se queda la hija soltera pues porque los padres no han puesto el suficiente empeño en que esa niña pudiera casarse, pudiera salir, siempre han sobreprotegido. ¿Por qué? Claro. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando
la protección futura de ellos, los intereses de los padres. Un poco egoísmo, ¿no? Egoísmo es lo que hay ahí, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todavía hoy, en el judaísmo rabínico, pues figuran entre los deberes básicos de los padres hacia los hijos lo siguiente. Fíjate bien, 6 deberes. Primero, circuncidar a los hijos. Esta es la obligación de los padres. Primero, circuncidar a los hijos. Es decir, introducirlos en la comunidad religiosa espiritual. Sí. Esto es lo que tenemos que hacer también nosotros, los cristianos. Llevar a nuestros hijos a la iglesia con nosotros, introducirlos en la escuela dominical. Segundo, instruirlos en la Torá, es decir, en la ley, la enseñanza como fuente de vida. Cuando dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere mayor no se apartará de él, ¿no? Sí. Y hay muchos momentos para instruir al niño, en lugar de perder pues el tiempo contándole cuentos de Pocoyo, que mi nieta está con Pocoyo, que no, que eres Pocoyo, ¿no? Menos mal que quede también un librito que tenemos en casa, no sabemos ni de dónde vino, donde aparece David contra Golías. Pero ya de todas las 7 o 8 fotografías que tenía quedan solamente 2. Ya no se les puede arrancar. Entonces se les puede comprar también libritos cristianos, bíblicos, para enseñarles, y lo captan de una manera tremenda. Sí. Lo captan de una manera tremenda, lo entienden. Sí. En su medida, ¿no? Entonces eso es tremendamente importante. Bueno, y hay cosas que nosotros recordamos de cuando éramos súper pequeños, que nos han enseñado nuestros padres, incluso nuestros abuelos, por la parte que les toca. Sí, efectivamente. Mis abuelos, yo era un niño que en la escuela pues, no estudiaba, no echaba cuenta. Y el maestro pensaba que, claro, como tenía al lado a mi hermano mayor, que era muy capaz, ¿no? Pues el contraste era muy notorio, resaltaba. Yo era un niño que estaba al lado de mi hermano, y mi hermano era un niño muy capaz. Yo también era capaz, pero lo que pasa es que yo vivía ensimismado en mi mundo. Yeah. Entonces resulta de que mi abuela le decía al maestro, ¿no? Cuando pasaba por la calle, don Eliezer, ¿cómo van mis nietos en el colegio? Y don Eliezer le decía siempre invariablemente la misma respuesta: Encarnación, Antonio llegará donde llegue el primero. Antonio era mi hermano. Sí. Antonio llegará donde llegue el primero. Pero de Félix no sacamos nada. Félix es un burro. ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer. Entonces... Bueno, ¿y le ha vuelto a ver a ese profesor? Bueno, hace unos años cuando estaba con mi madre y con nosotros, y yo recibía ya el 5º o el 6º libro, un día digo, mamá, mira, el burro ha escrito un libro. Ay, hijo, qué bien, qué bonito, ¿no? Y entonces digo, ¿quién era el burro, mamá? El maestro del niño, dice, el maestro. Al 2 días después llegó otro título también, muchas cajas con otro libro, ¿no? Sí. Y digo, mamá, mira, el burro ha escrito otro libro, ¿no? Y entonces, pues, de broma, y nos reíamos. Claro. Mamá, ¿quién era el burro? ¿El maestro o el niño, no? El maestro, dijo el maestro, ¿no? Bueno, pues el burro ha escrito 20 libros, tiene 20 libros editados, más 8 o 10 manuscritos por editar. El burro, pues, ha publicado 2 periódicos importantes, ¿no? El burro ha hecho 2 revistas también, tuvo su difusión, no pudo ser su continuidad, pues, por razón económica no fue posible, pero fue un proyecto que se hizo. El burro ha fundado 5 o 6 iglesias. El burro ha pastoreado iglesias importantes en España. La iglesia de General Lacy es el buque insignia de la iglesia del movimiento bautista, ¿no? Y el burro, pues, ha estudiado 9 gramáticas, habla 5 idiomas, y entonces, pues, resulta de que, en fin, el burro ha hecho un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto daño se puede hacer de pequeño con una frase? Sí, si te la crees. Sí, yo no me la creí. No, está evidentemente no se lo creyó. Yo era consciente de que yo no estudiaba, de que era malo porque no estudiaba. Yeah. Y entonces mi problema, tienen razón, ¿no? Pero sí, efectivamente, algunos niños que les calan esas cosas, ¿no? Para mí no, vivía en mi mundo de juegos y de fútbol y de pillar y después estudiaba, y cuando estudiaba en el bachillerato y todo, resulta de que cuando me aprendía las lecciones difíciles, decía, me cacho la madre, esto es para tonto, esto es para tonto, esto me lo aprendí yo y seguramente se lo aprendió todo el mundo. Sí. Y no era así. Entonces, cuando me lo aprendía, me aburría.
Y entonces dejaba de estudiar y lo dejaba todo para última hora. Y claro, pues no podía ser, ¿no? Para mí, así aprobamos bachiller, elemental, después superior, y finalmente estudié pues con excelentes notas teología en Basilea, ¿no? En el Seminario Mayor de Basilea. Y entonces pues, pero sí, así que si hay alguien, un niño escuchándonos y te dicen burro, te llaman que tú no dices que tú no vales para nada, no le eches ni cuenta. Ríete de eso. Hay un montón. Sobre todo cuando el Señor Jesús toma un burro de su mano, hace de él un caballo. Totalmente. Maravilloso. Qué bonito. Así que tú no te preocupes, ríete y hombre, estudia un poquito. Eso sí te lo digo, estudia un poquito porque si no, no vamos a progresar, ¿no? Pero como decía Einstein, me parece que decían, el éxito, ¿qué es el éxito en la vida? Pues 9% de, o sea, un 10% de inspiración y 90% de sudoración. Oh, de sudor. Qué Entonces, bueno, trabajar y trabajar, ¿no? Entonces, el que trabaja y se esfuerza es el que llega lejos. Estas mentes privilegiadas que vale, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esas valoraciones, ¿no? Ya se ha descubierto, hace un tiempo se descubrió preocupantemente por los psicólogos, que esto que es como personas que tienen un coeficiente intelectual tan altísimo, ¿no? Después son un fracaso para la vida. Sí. Inadaptados también. Inadaptados y personas que los matrimonios, un divorcio con los hijos, maltrato, y sin embargo no son profesores universitarios o son gente brillante en su campo, ¿no? Entonces descubrieron, este psicólogo australiano descubrió el coeficiente emocional. Entonces, desde entonces se habla de estos dos coeficientes, el coeficiente intelectual y también el coeficiente emocional. Es decir, la capacidad que tienen las personas de desenvolverse en la vida, aunque no tengan pues esa mente brillante, son capaces de ir a la postre mucho más lejos que esos. Sí. Y alcanzar cosas más grandes que eso, ¿no? Bueno, pues este burro alcanzó de momento la edición de 20 libros y todas estas cosas que he dicho, predicar en iglesias alemanas, en alemán también, en toda la geografía alemana, norte, sur, este y centro, y una vida pues eso que puedo considerar interesante, ¿no? Y estamos todavía envueltos en muchos proyectos. Qué bueno. Pues se nos ha ido el tiempo. Y se nos ha ido el tiempo, ya hemos acabado. Sí, madre mía, bueno, vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. Pero permíteme esta cosita, lo que debes... el broche final, el broche final, los deberes básicos de los hijos. Habíamos dicho circuncidar a los hijos, instruirlos en la Torá de la ley, procurarles una esposa, abriéndoles así el camino a la libertad. Cuando ya quieras tu padre, madre, el casado casa quiere, ¿no? Sí. Entonces los padres tienen por hijo mío, hija mía, ¿qué pasa? ¿Cuándo te vas a echar? No, ¿cuándo te vas a casar? ¿No? Estar ahí también para ello, ¿no? Enseñarles un oficio, con lo cual se les facilita el medio para la independencia y el sostén y el autosostén, porque en el mundo judío el que no enseña a su hijo un oficio le está enseñando a ser ladrón. ¿Vale? Y eso es muy importante. Después enseñarle también a nadar. Y fíjate, un detalle muy interesante, es la capacitación para la vida y la autosuficiente. Y finalmente, no privilegiar a un hijo sobre otro. Es decir, el camino del equilibrio emocional y psíquico, ¿no? Pues estos son los deberes. Nos quedamos hasta la semana que viene, pues veremos la próxima semana pues Jesús y el quinto mandamiento. Entonces espero poder acabar esta serie. No tenemos prisa ni tenemos ningún problema y lo importante es que lo disfrutamos y también la audiencia que está con nosotros lo disfruta, por ejemplo, a través de YouTube. Se han comunicado con nosotros Noemí, que nos dice que muy bonita la enseñanza. Me alegro mucho. Qué bendiciones. Y también Armando también nos manda un saludo y nos dice acerca de Apocalipsis 22:6, ¿no? De que la venida de Cristo está cerca, y le agradecemos que haya reservado un poquito de tiempo y nos haya saludado, tanto Armando como Noemí, pues y todos los que están en vivo y en directo ahora a través de nuestro canal YouTube y a través de la red y toda la plataforma de Vida RTV Plus. Estupendo.
Aquí están. Para mí un privilegio estar con vosotros, colaborar de esta manera pues a la difusión de las verdades bíblicas y que de esta manera podamos glorificar al Señor, que es en nuestros corazones, en nuestras vidas y edificar, ¿no? Eso es. Pues rumiemos todo lo que hemos escuchado. Recuerden que el sábado por la mañana se repone este programa y esperamos que lo disfruten. ¿A qué hora se Pues sabe? no lo sé exactamente, pero lo voy a corroborar. Muy bien. A veces me preguntan, ¿y a qué hora sale esto? Y Sí. pues, se repite los jueves. El jueves no puedo, pero creo que se repite en Los algún sábados momento. por la mañana, sí. Después lo decimos. Muy bien. Muchas gracias, querido Félix. Un placer.